Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial en donde vamos a trabajar hoy con el pincel mezclador que tenemos acá, en donde vamos a generar un efecto de volumen, ¿sí?, en los trazados. Acá yo tengo el pincel mezclador, acá tengo diferentes puntas que he realizado y fíjense cómo después este mismo pincel nosotros podemos achicarlo y dibujar en volumen trazos que parece que estuvieran en 3 dimensiones. Bueno, comencemos. Comenzamos incorporando una capa transparente a la que vamos a llamar puntas. En esta capa vamos a crear diferentes puntas con degradado. Con la herramienta de elipse, ¿sí?, marco elíptico, lo que vamos a hacer es crear una selección con esta capa transparente seleccionada. Vamos a ir a la herramienta degradados. Vamos a editar un degradado, ¿sí?, un degradado de 2 colores. Si quieren, hacemos doble clic y modificamos ese degradado. Supónganse, vamos a cambiar este color, vamos a poner un amarillo. Y de este otro lado vamos a dejarlo un poquitito, un amarillo también, un poco más oscuro, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Entonces acá tenemos nuestro degradado. Vamos a hacer un degradado radial sobre esta selección, ¿sí? Entonces ahí fíjense que tenemos algo parecido a lo que sería una pequeña esfera. Esta sería nuestra punta de pincel. Vamos a quitar la selección y del mismo modo voy a hacer un par de puntas más. Bueno, ya está deseleccionadas las elipses y tenemos 3 puntas. Vamos a tomar ahora el pincel mezclador, ¿sí? El pincel mezclador, donde está la herramienta pincel, tomamos la última herramienta y lo que tenemos que hacer es, modificando el diámetro del pincel, vamos a muestrear alguna de estas puntas. Para muestrear hay que tener en cuenta acá en las opciones, por ejemplo, desactivar, muestrear todo. Acá donde dice, en el menú que tienen acá, vamos a elegir pincel seco de carga elevada. Vamos a desactivar estas dos cosas y en el menú que tenemos vamos a limpiar pincel para que quede ahí transparente y no se olviden de seleccionar acá donde dice cargar solo colores sólidos. Con todas estas características vamos a elegir un diámetro de pincel que vamos a modificar y vamos a agrandarlo, ¿sí?, para que muestrear un poco más que lo que sería el diámetro mismo de la esfera o del círculo que acabamos de realizar. Entonces, para seleccionar esto, vamos a presionar la tecla Alt, así como si fuera el tampón de clonar, por ejemplo, y hacemos un clic para que acá en la capa, en la selección de la punta del pincel que hicimos, quede seleccionada esa elipse. Ahora esa va a ser la punta de nuestro pincel y esto nos va a permitir a nosotros pintar y hacer trazos con volumen. Para no arruinar esta capa voy a crear una nueva capa transparente a la que voy a llamar prueba. Bien, en esta capa transparente podemos modificar el diámetro del pincel, podemos hacerlo más pequeño y ahora fíjense, vamos a pintar así como está y si hace falta vamos a cambiar características del pincel. Así que vamos a pintar y fíjense que ahí tenemos lo que sería un trazo que parece un trazo en 3D. Podemos trabajar con esto, podemos suavizarlo un poco más el pincel. Esto es para que el trazo salga un poco más redondo. De esta manera entonces nosotros podemos dibujar esto, podemos volver a la capa donde tenemos las puntas, seleccionarla y muestrear alguna de las otras puntas que tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a muestrear esta que está acá abajo. Nuevamente hacemos Alt y clic. Recuerden que acá habíamos desactivado muestrear todo, así que solamente va a seleccionar esto. Volvemos a seleccionar la capa prueba y si quieren achicamos un poquitito el diámetro y fíjense, acá tenemos lo que sería otra punta de pincel, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos realizando pinceladas con este pincel, esta punta de pincel de degradado, que da el aspecto de volumen
en el trazado. Voy a eliminar esta capa de prueba y ahora voy a hacer lo mismo, pero trabajando ya con formas de puntas un poco más complejas. Imagínense que podríamos trabajar nosotros, por ejemplo, con una estrella. Para hacer una estrella vamos a tomar las herramientas vectoriales, vamos a poner herramienta de forma personalizada y de las opciones que tienen acá, yo acá marqué todas, pero recuerden que para que aparezcan todas estas opciones tienen que tocar la ruedita dentada que está acá y elegir la forma con la que quieran trabajar. Si no, pueden cargar todas y elegir a gusto. Yo tengo ahí esta estrella que está ahí. Lo que voy a hacer ahora es crear, recuerden, poner esto en forma, no en trazado, para que sea una capa. Vamos a crear una estrella. Esta estrella que está acá tiene un relleno degradado. Si queremos cambiar el relleno, hacemos clic acá arriba. Puede tener un relleno sólido, pero como les dije, elijo degradado y también podemos editar estos degradados. El degradado puede ser lineal, el degradado puede ser radial. Esto lo definen ustedes y cómo quieren que sea ese degradado, bueno, lo van configurando en función de cómo lo vamos editando acá. Bueno, entonces acá tendríamos nosotros lo que sería nuestra forma. Esta forma generó una capa. Yo la voy a acoplar esta capa con la capa inferior. Para eso pueden ir a capa, combinar hacia abajo o directamente, ¿sí?, presionar control E. Esta capa ya se fusionó con la de puntas y ahora voy a repetir lo mismo que hice antes. Fíjense, tomo nuevamente el pincel mezclador y voy a borrar esto que está acá, limpiar pincel, voy a aumentar el diámetro del pincel y voy a tomar esta forma que acabo de cargar con Alt y clic. Entonces acá arriba en las muestras me queda esa punta. Bueno, nuevamente en una capa transparente de prueba vamos a reducir el diámetro del pincel y vamos a pintar, ¿sí? Y ahí tenemos esta forma, ¿sí?, que genera algo así como una forma con todas estas líneas rojas, que son las líneas rojas que tienen en la punta. Pueden cambiar eso cambiando los colores del degradado, ¿sí?, y ahí obtendrían diferentes formas. Bueno, ahora el resto es crear puntas y jugar. Otra de las variantes que tenemos es trabajar con trazados y trabajar con pluma. Entonces podemos tomar la herramienta pluma de forma libre o la herramienta pluma. Voy a tomar primero la pluma, voy a hacer acá unos trazados haciendo unos arrastres. Vamos a seleccionar este trazado con la flechita negra y vamos a generar nuevamente una capa transparente y vamos a contornear ese trazado. ¿Cómo? Yendo a la solapa trazado, haciendo botón derecho, contornear trazado. ¿Cómo se va a contornear el trazado? Y con lo que hayamos puesto antes de configurar acá. Es decir, con un diámetro de pincel de 125. Ojo porque también el espaciado, yo no se los dije antes, pero el espaciado está muy bajito. El espaciado lo van a obtener haciendo un clic acá o presionando la tecla F5. Yo lo voy a mantener así bajo y si ustedes quisieran podrían entonces contornear el trazado. Quedaría de esta forma. ¿Por qué está así? Porque tiene las opciones, ¿sí? Porque apareció de esta manera. Esperen que voy a quitar la selección del trazado. Quedó de esta manera porque está la opción de simular presión. Es decir, cuando vienen acá a contornear trazado, dice simular presión. Eso significa que arranca con una punta muy fina, en el medio tiene el diámetro máximo del pincel que hayamos configurado y termina fino también. Esto también lo pueden modificar en la herramienta, volviendo acá a la solapa de pinceles y en dinámica de la forma, activando la opción que dice, por ejemplo, presión de pluma, ¿sí? Entonces de ahora en más, cada vez que tenga un trazado va a comenzar más finito y va a terminar, se va a hacer más grueso y va a terminar fino de vuelta. Otra forma de obtener trazados podría ser trabajando con alguna de las otras plumas, por ejemplo la forma de pluma libre, y acá por ejemplo podríamos dibujar, acá tenemos un rulo. Bueno, esta pluma,
por supuesto se puede editar con todas las opciones que tienen acá, pueden eliminar algún punto de ancla. Recuerden que siempre los trazados conviene que tengan pocos puntos de ancla para que sean más fáciles de manejar. Al ir quitándolos, esos trazados se van a ir, las curvas van a ir siendo más redondeadas, ¿sí? Y más estilizadas. También existe la posibilidad que con la flechita blanca modifiquemos esos puntos de ancla y sus asas de control para que los trazados, ¿sí?, estén un poco más controlados. Acá genera esta forma. Nosotros podríamos modificar las asas de control y ahí de vuelta tendríamos una curva. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Venimos acá, botón derecho, contornear trazado, y con todas las opciones de pincel que pusimos, el trazado también sería contorneado por el pincel mezclador. Para finalizar, lo que les voy a proponer es que dibujen, por ejemplo, texto, ¿sí? Supónganse que quieren escribir una palabra con este estilo. Voy a eliminar este trazado que tengo acá, o si no van a la solapa trazados y lo tiran al tachito de basura, y vamos a escribir una capa de texto. Voy a tomar la herramienta de texto, por ejemplo, y voy a escribir acá una letra cualquiera. Por ejemplo, la letra... vamos a escribir la letra R. ¿Sí? Acá yo tengo la letra R, ustedes la pueden agrandar. Y por supuesto también esta letra, lo que vamos a hacer es hacer un control clic para seleccionar la miniatura de la capa. En la capa de texto voy a incorporar una capa transparente, ¿sí? La capa de texto ya la podría tirar, ya no la necesito. Y en la solapa trazados voy a utilizar la opción de acá abajo que me permite hacer un trazado de trabajo desde la selección. Fíjense, acá me queda una selección y nosotros lo que podemos hacer con esta selección es modificarla, agrandarla, achicarla, lo que ustedes quieran, o también podríamos, si queremos, eliminar alguna parte, por ejemplo, la parte de adentro, o seleccionarla y contornearla, o seleccionarla y contornearla. Vamos a ir de vuelta a la solapa de trazados y voy a achicar un poquito antes, porque si no va a quedar muy grande, el diámetro del pincel, más o menos ahí. A ver, por ahora no me permitiría dibujar, porque evidentemente tengo que volver a la solapa capa y seleccionar la capa en donde quiero contornear. Ahora sí, vuelvo a la solapa trazado, botón derecho, contornear trazado. Igual que antes, le damos OK y ahí tendríamos entonces el contornear trazado a partir de lo que sería el principio y el fin. En este caso sería el mismo. Bueno, la idea sería ahora probar con otras puntas, probar con otras formas y probar con otras letras para hacer estos trazados de 3D. Bueno, ahí tenemos una prueba con la palabra prueba completa, y también podríamos contornear esto sin la opción de la presión, simular la presión del pincel. Botón derecho, contornear trazado, quitamos y ahí queda este texto contorneado con el pincel mezclador con la punta que hemos definido. Elimino el trazado para que se aprecie y ahí quedaría entonces el efecto. Bueno, este entonces sería un trabajo integrador en donde trabajamos fundamentalmente con el pincel mezclador, pero también con herramientas vectoriales. Es todo por hoy, continuamos en el próximo tutorial.